Licenciado Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Holguín, yo lo voy a presentar. Gracias. Ok. ¿Me da privilegio, por favor, para poder utilizar la presentación de mi... Sí, en realidad ya puede compartir. Manuel, Ya. si puedes dar el acceso, por favor, mientras voy presentándolo, ¿sí? Sí, cuenta con el acceso ya, licenciado. Perfecto. Gracias. A ver, estimados asistentes, continuando con el tercer Congreso Regional de Psicología, primer Congreso Internacional de Psicología, aportes de la psicología a la crisis global actual. En esta ocasión contamos con el licenciado Hans Gutiérrez Encinas. Vamos a tocar el tema Perú Dialoga, facilitando la reconstrucción de la confianza en un Perú dividido. Para conocer un poco del licenciado, él es psicólogo, terapeuta y facilitador del desarrollo humano. Paz presidente de la Asociación Peruana de Facilitación APF, director fundador de DH Facilitadores, organizador de las convenciones peruanas de facilitación primero, segundo, tercero y cuarto, así como la primera y segunda CONLAF, que es en la Convención Latinoamericana. Es Paz presidente de DH, Escuela Asociación Educativa y director gerente de DH Corp. Además es especialista en gerencia de recursos humanos, clima laboral y fortalecimiento de equipos de trabajo. Por favor, si pudieran apagar su audio para no interrumpir. Muy agradecida. Continuamos. Se ha dedicado al estudio del ser como parte fundamental en la formación de facilitadores. Entiende que el ser de cada facilitador es el epicentro de relacionamiento y clima grupal y su actitud frente a la vida y respuestas. Por favor, le damos pase al licenciado, muy agradecida por tenerlo acá con nosotros. Hacerle mención que 5 minutos antes de terminada su conferencia, le voy a pasar la voz para dar inicio a las preguntas, ¿sí? Por favor, una vez más, les pedimos a todos los asistentes que apaguen su audio. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Gracias, Heidi Holguín. Buenos días a todas y todos. Para mí es un honor presentarme ante este tercer Congreso Regional de Psicología, toda vez que desde hace 12 o 13 años me he dedicado exclusivamente al desarrollo de la facilitación en el Perú y, por qué no decirlo, también impulsándolo en Latinoamérica. Hoy día voy a hablar acerca de una experiencia que acaeció al final del mes de julio. Se llamó Perú Dialoga. Fue un evento propiciado por la presidencia del Consejo de Ministros. En ese entonces el presidente era el señor Francisco Sagasti, y él, como un facilitador ya añejo, muy experimentado, él sugería desarrollar este evento en donde las personas podrían conversar. Entonces, luego de muchos afanes, hicimos este evento en la que se buscaba la reconstrucción de la confianza entre los peruanos. Entonces voy a explicarles cómo es que llegamos a eso, sus resultados, y también por qué razón es que me he dedicado a la facilitación, profundizando un poco más en el tema que a nosotros nos convoca, que es la psicología. Entonces voy a explicarlo poco a poco porque no todas las personas saben qué cosa es facilitación. Bueno, vamos primero por qué cosa es facilitación, ¿ya? Voy a pasar a 3 o 4 renombrados facilitadores en el mundo para que entiendan de qué se trata. Beatriz Briggs, que fue mi maestra, una norteamericana que vive ahora en México, dice que la facilitación es cuidar el proceso en el que un grupo busca consensos. Entonces acá quiero remarcar que la búsqueda del accionar del facilitador es cuidar un proceso, ¿ya? Y que este proceso nos debe conducir al logro de consensos o acuerdos.
Eso nos dice Beatriz Brix. Rodrigo Arce, que es un ingeniero forestal peruano y que tiene varios libros acerca de facilitación, dice muchas cosas, pero una de las cosas que me interesa explicarles más a ustedes es que él señala que la facilitación es el arte de estructurar para desestructurar y luego volver a estructurar. Entendiéndose que las personas tienen posturas mentales y que de tanto trabajarlas se vuelven muy sólidas en nuestras mentes, y que para poder entender a otros se le hace muy difícil por lo cuadriculado a veces de su pensamiento. Entonces Rodrigo Arce sostiene que hay que desestructurar a las personas para luego volver a estructurarse. Si quisiéramos graficar esta situación, tendríamos una espiral de espirales, aunque siempre con un vector dominante, que en este caso es el acuerdo social al que podamos acceder. Gilbert Benson es un psicólogo que vino acá a Latinoamérica, especialmente a Colombia, donde creó la Escuela Neohumanista y formó facilitadores durante una década. Y hasta ahora él sigue desarrollando sus actividades, pero esta vez desde Estados Unidos, donde promueve una organización a la que llama Amauta y que certifica. Él hace un hincapié en que la facilitación tiene un componente psicológico que no siempre es el que se busca, en los términos clásicos de la facilitación. Gilbert Benson, por su afán psicoterapéutico, descubre que la facilitación también promueve acciones dentro de nuestra psicología. Dentro de ellas, dice, por ejemplo, es hacer más fácil determinada acción, logro o proceso. Evocar, catalizar, agilizar, fortalecer, potencializar o acelerar los recursos y procesos sinérgicos y evolutivos inherentes a cada tema. Habla del autodesarrollo, Gilbert Benson. Sigo adelante. Josh Wagner dice que un facilitador es una persona que logra que tanto grupos como organizaciones trabajen de forma más eficiente y que colaboren entre sí para alcanzar sinergia. Bien, hasta este momento he señalado unos cuantos facilitadores muy conocidos y verán ustedes que los puntos a los que hace referencia la facilitación son siempre los grupos. La facilitación habla también del logro de acuerdos entre los grupos, porque hay que entender que lo más difícil en los grupos es que logren acuerdos, logren coincidencias. Y el facilitador tiene la virtud de poder ubicarse en medio del grupo para poder conciliar las mejores ideas, las mejores propuestas para beneficio del resto. En este procedimiento hay unos componentes importantísimos del ser humano que se van desarrollando. Mientras que algunos psicoterapeutas clásicos hablan acerca de acciones, más bien herramientas técnicas para sanar, en la psicología humanista más bien se habla del aprendizaje. Entonces hay una leve diferencia entre lo que se busca clásicamente, atender a las personas como son pacientes para sanarlos, y por otro lado se entiende que las dificultades emocionales, así como el entendimiento del entorno para las personas, más que terapéuticamente, requiere acciones de aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva humanista, la psicología desarrolla una serie de habilidades en las personas. Tengo acá un video de lo que es facilitación. Luego lo voy a pasar. ¿Qué cosa es facilitación? Es lo que yo hace un rato les he dicho. Voy a ir a un término más clásico de lo que es la facilitación. En ese sentido, se refiere a que la facilitación es la gestión de procesos y funciones para que un grupo en un ambiente agradable logre sus objetivos haciendo buen uso del tiempo y de los recursos disponibles.
Entiendo que esta definición, por más sencilla que hemos querido hacerla, por más vistosa, requiere una maduración en cada uno. Pero lo voy a repetir. Es la gestión de procesos y funciones. Es lo que nosotros hacemos como psicólogos. Gestionamos procesos y también funciones para que un grupo en un ambiente agradable, porque no todos los grupos están en ambientes agradables, siempre ambientes tensos o silenciosos, a veces hay divergencias en grupos, lo cual los hace más estentorios, más llamativos, son quejosos a veces o de repente son muy alegres. En todo caso, lo que se busca es que el grupo esté en un ambiente agradable y que este grupo logre sus objetivos. El facilitador tiene dentro de sus virtudes hacer buen uso del tiempo y de los recursos existentes. Esa es la definición clásica de la facilitación que nosotros usamos. Entonces, ahora para conciliar psicología y facilitación, la facilitación es la aplicación práctica de la psicología. Dentro de mi perspectiva, es para mí una aplicación de todo lo aprendido, haciendo uso de estas habilidades para que las personas se puedan poner de acuerdo, inclusive que cada persona se ponga de acuerdo consigo mismo. Para aplicarla correctamente es necesario que el aspirante forje habilidades sociales útiles para el trabajo con las personas y que durante su performance el facilitador o la facilitadora busque el crecimiento de las personas a través del logro de la confianza entre los participantes. Eso es. ¿No se escucha? Por favor, ¿me ayudan si no se escucha? Sí se está Sí. escuchando, licenciado. Ah, ya, hay una persona que estaba diciendo que no se escuchaba. Bien, entonces, tercero, que la facilitación con enfoque humanista colaborativo, que es el que utilizamos nosotros, propone un cambio paradigmático. Y ahí creo que es lo más importante de todo lo que he querido decir ahora. Que el esfuerzo del acompañante, conductor o facilitador de grupo radica en el desprendimiento del ego. En ese sentido, nos encaminamos al empoderamiento de las personas, fortaleciendo sus capacidades de autovaloración y la confianza en su y defensa incondicional de sus ideas propias. ¿Qué significa esto? Que más que nosotros protagonizar cada sesión, nosotros ser los dinamizadores de del trabajo del grupo, en una suerte de persona que domina, dice lo que hay que hacer, nosotros los facilitadores nos ponemos al servicio del grupo y nos convertimos en articuladores de sus mejores ideas, inclusive aquellas ideas que de repente son divergentes y que no siempre coinciden. La idea es que todas las personas sientan que están participando. Y en un contexto como el nuestro, como nuestro país, en donde las personas no siempre están acostumbradas a dialogar, nuestra labor como facilitadores resulta sumamente importante. ¿Por qué? Porque al no estar acostumbradas a dialogar, y menos en público, lo que hacen las personas es guardarse opinión. No sienten la fuerza suficiente para decir exactamente lo que están pensando y menos aún defenderla ante eventuales opiniones diferentes que pueden rebatir lo que cada persona dice. Adquirir la valentía para poder decir qué cosa es lo que yo quiero que se entienda. Eso es lo importante. Pero esto no viene gratuitamente. El facilitador tiene como virtud el decir a las personas una serie de acciones, palabras y acciones psicológicas sobre todo, que empoderan al otro. Es una forma diferente de actuar, donde el eje de la información no somos nosotros, es decir, los facilitadores, sino más bien somos los que promueven que los demás sean los protagonistas de su propio evento. En este sentido,
este formato de congreso solamente permite que yo hable, siendo en este sentido un contrasentido con lo que estoy señalando. La idea es que yo hable menos y son los demás los que hablan, los mismos que podrían construir conocimiento a partir del empoderamiento en el que yo psicológicamente lo estaría ofreciendo al resto. Para esto, mi posición psicológica frente al resto es, si recuerdan un poco de análisis transaccional de Eric Berne, me estaría en una posición de yo estoy bien y tú estás bien, dando por entendido que todas las opiniones del resto van a ser útiles, importantes y deben ser valoradas. Y haciendo que el resto también opine, o sea, fortaleciendo lo que las personas dicen. En este sentido, de algún modo se fortalece también la autoestima, la asertividad y todas las habilidades blandas que nosotros conocemos en la práctica, en la realidad. Bien, sigamos adelante. ¿Qué cosa es lo que buscamos hacer nosotros tomando en cuenta la pirámide de Abraham Maslow, la pirámide de las necesidades, la famosa pirámide de las necesidades, a veces injustamente olvidada? Hemos hecho una versión diferente de la pirámide y creemos que el facilitador, para lograr que las cosas funcionen, debe hacer sentir, miren, debe hacer sentir a los demás sanos, seguros, amados y competentes o exitosos. Y esto, más que discursivo, más que una buena voluntad, es forjar al interior de cada uno su psicología, sus ansias, abandonar un poco las posiciones que a veces tenemos de querer ser halagados, querer llamar la atención por nuestros conocimientos o querer llamar la atención única y exclusivamente por querer ser reconocido. Más bien lo que nosotros buscamos es aminorar esas ansias, esas búsquedas internas y a veces que a veces nos ciegan y peor aún, a veces nosotros evitamos ver. Más bien nos ponemos al servicio y, como les señalo, hacemos que las personas se sientan bien consigo mismas labrando estas habilidades, ¿no? Hacer que las demás personas se sientan sanas, carentes de enfermedad, óptimas para pensar, óptimas para opinar, porque todo lo que las personas dicen merece respeto. Seguras porque yo no voy a obrar en contra de la persona, sino más bien voy a obrar a favor de la persona. En ese sentido se va a sentir protegida y nutrida por las palabras que yo pueda decir. Amado en el sentido de amor, porque el amor no solamente tiene que ver con lo que nuestra cultura llama erotismo y que la percude, sino más bien ensucia un poco. Más bien lo que buscamos al decir amado es el amor en el sentido más clásico. Es decir, el valorar, el hacer sentir que la persona es estimada, es considerada única. Es cuidar que la persona sea lo que tiene que ser, o lo que pretende ser, o lo que sueña ser. En ese sentido, no queremos a las personas cambiarlas. Las personas tienen que ser lo que esencialmente son. Y finalmente, cuando hablamos de hacer sentir a la persona competente o exitosa, lo que estamos tratando de decir es que las personas deben sentir que tienen la capacidad de obtener logros, que tienen la capacidad de hacer éxitos. Entonces, cada cosa que las personas dicen resulta importante para nuestros ojos y nuestros oídos de facilitadores. Cuando nosotros logramos esto, lo más probable es que generemos la confianza suficiente para que los demás puedan opinar, puedan sentirse valorados, puedan sentirse importantes, estimados y sobre todo útiles en lo que están diciendo. Bien, entonces con esa perspectiva, entonces, ¿qué cosa es lo que busca la facilitación? La facilitación lo que busca es acercarse al logro de acuerdos y consensos, tanto al interior de la persona, así como entre las y los integrantes del grupo. Entonces, si bien es cierto, la facilitación apareció como un hecho de ordenamiento
para que los grupos puedan lograr ciertos acuerdos, si extendemos la forma de ver de la facilitación, también es una forma de ponernos de acuerdo en nosotros mismos. O sea, mis puntos divergentes, mis puntos opuestos, que se hagan cargo de conciliar con aquellos que son más propositivos, en una especie de acercamiento a mis opiniones, entre las que van de un lado negativo hasta un lado positivo. Eso tiene que ver con nuestras culpas y por otro lado también con la necesidad de reconocimiento, con nuestras culpas y nuestra asertividad. Con la parte negativa que tenemos a veces de observar la realidad y a nosotros mismos, y con la parte optimista. Este acercamiento hace que nos pongamos de acuerdo. Y finalmente es la esencia de la psicoterapia. Por lo tanto, de algún modo todavía, a grandes rasgos, soy capaz de decir que la facilitación del ser se acerca mucho a lo esencial de la psicoterapia. Ahora, dentro de la facilitación hay diversos espacios. Hay facilitación para aspectos del aprendizaje, facilitación para aspectos de salud, hay facilitación para aspectos de las organizaciones, de los grupos, y en ese sentido también existen facilitación para los procesos de diálogo. Confieso que cuando por primera vez me hablaron de los procesos de diálogo, lo consideré un contrasentido, porque yo me decía, bueno, pero todas las personas dialogamos, y supongo que ustedes también al escucharme dirán, pero si todos dialogamos, ¿para qué vamos a necesitar facilitadores y para qué nos vamos a complicar la vida? No, el diálogo es mucho más grande, más intenso, podría ser mucho más enriquecedor. El diálogo es la oportunidad en que las personas hacen o señalan o hacen patente su punto de vista. Y como señalé hace unas diapositivas atrás, señalé específicamente que el diálogo era un espacio donde cada persona defendía su opinión, y no peleando, sino más bien intentando entender al otro. Porque como decía Rodrigo Arce, desestructurar para volver a estructurar es una forma en que nosotros nos desestructuramos para intentar eh, estructurarnos, esta vez en conjunto con los demás. No para confluir ni para ser diferentes, sino para entender la posición del otro. Y al entender la posición del otro, encontrar coincidencias. Felices coincidencias que nos van a llevar a acuerdos, acuerdos que nos permitirá crecer. Entonces, la metodología Open Space forma parte de un conjunto de metodologías llamadas Art of Hosting, o sea, el arte de ser anfitrión. Y la metodología Open Space, al ser parte de esta, lo que busca es lograr que las personas opinen, que las personas hagan saber sus pareceres, y de manera espontánea, de manera más simpática. Para graficar esto que estoy diciendo, voy a señalarles que uno de los creadores de la metodología Open Space era un gran organizador de seminarios, de forums y congresos. Y el afán de esta persona era que los participantes tuvieran la mejor experiencia para aprender. Así, y trabajando bajo el supuesto de que mientras más comodidades tendría estas personas, estos participantes en estos eventos, entonces su aprendizaje sería mayor. Entonces los congresos siempre tienen este paradigma. ¿Cuál es? El escuchar bien, el tener buenas diapositivas, el tener buenos gráficos, el tener los mejores ponentes, con las ponencias más sistematizadas posible, más breves, más concretas, más simpáticas. Y esto siempre generaba un silencio sepulcral que este facilitador iniciante de los Open Space criticaba. ¿Por qué es que no hablan? ¿Por qué es que no participan? ¿Por qué es que siempre hay silencios? Y cuando más bien hay un intermedio de tiempo, hay un espacio para poder conversar,
que es los famosos coffee breaks, las personas abandonan las sillas de tanta comodidad, abandonan el espacio oscuro para solamente ver las diapositivas y se va a un espacio donde interactúan con otros que están también como él o como ella. Y junto a una taza de café, quizás un canapé, un sanguchito, son capaces ahí de opinar y de decir lo que realmente piensan. Y en esos espacios cortos de 10 a 15 minutos donde las personas hablan, los diálogos son fuertes, son intensos, son luminosos muchas veces, son apasionados en esos 15 minutos. Este señor que fue uno de los creadores de la metodología, descubrió que esos espacios eran los más ricos y más importantes y decidió cambiar todo lo que hacía. Pensó que tal vez esta era una oportunidad para mejorar todo lo que se hacía hasta ese entonces. Trató de convertir inversamente lo que se hacía siempre. O sea, invertir todo lo que se hacía. Si antes las grandes ceremonias del aprendizaje estaban cifradas en las ponencias, en las diapositivas, en los videos, en las frases muy pensadas y sesudas, y los demás eran unos clásicos escuchantes, ahora los escuchantes se convertirían en protagonistas de todo lo que se quiere hacer. Y estos construirían aprendizaje a partir de esa experiencia. Y así fue. Así se creó los Open Space. Entonces voy a explicarles qué cosa es un Open Space. Voy a compartirles un videíto. Espero que sea de utilidad para ustedes. Vamos a poner el video de qué es un Open Space. ¿Listo? A ver, un momentito, por favor. Tengan un poquito de paciencia. Ya está. Ahí está. Voy a ponerles qué cosa es un Open Space. Bien, ese es un Open Space. Como verán, tiene una serie de elementos a considerar muy importantes y dentro de ellos es el hecho que las personas no son invitadas, no son traídas a través de una carta o de una invitación formal, sino que más bien desde el inicio, desde la convocatoria, todo se hace a través de una idea que llame la atención y que genere interés. Y a partir de ese momento en que se hace, a esto se le dice llamado, es el llamado. Entonces, un texto que sea difundido para que las personas sientan interés, genera un interés genuino en el resto. Y las personas que están interesadas se inscriben y son las que participarán. De este modo, cada sesión está acompañada por participantes que tienen el genuino interés de estar. No es solamente el hecho de venir y sentarme a escuchar, sino más bien estoy visitando este lugar porque realmente me interesa y quiero opinar. Entonces, los Open Space, también llamados espacio abierto, trae consigo no solamente el escuchar a una persona, sino es escucharse a todos. Hacer que todos puedan proponer, puedan escuchar y en ese concierto de voces entender
qué coincidencias tengo y en cuánto me puedo enriquecer. Y esto es lo que hace los Open Space mucho más simpáticos. Y al interior de los Open Space, lo que se da es lo siguiente, que las personas son capaces de proponer temas y se divide el espacio en muchas salas y cada sala es con un tema elegido. Y las personas van a la sala donde sienten que el tema realmente les interesa para conversar. Conversan acerca de lo que realmente les interesa. No es solamente un espacio para escuchar, inclusive lo que no quiero escuchar, sino es un espacio donde yo voy a hablar acerca de lo que realmente me interesa y quiero aprender. Eso es lo que nos hace el Open Space. Voy a volver a la exposición. Ajá. ¿Listo? A ver, estábamos por acá. Ya está. Antecedentes. ¿Cómo ocurrió este Open Space que pidió el presidente Sagasti? En reemplazo del señor Martín Vizcarra, el presidente del Congreso, Francisco Sagasti, se hizo cargo del Congreso del Perú, del gobierno del Perú. En ese corto periodo de tiempo convocó a elecciones presidenciales, quedando como finalistas Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Esto trajo consigo una fuerte polarización política con fuertes acusaciones que generaron desconfianza y resentimientos entre peruanos. Todos propugnaron asegurar un camino seguro para nuestra patria, pero el odio a ambas alternativas provocó una difícil convivencia por aquellos días. El presidente Sagasti, quien siempre fue un facilitador, propuso sanar estas heridas a través de un proyecto llamado Perú Dialoga. ¿Cuál fue el proyecto Perú Dialoga? El proyecto de realidad fue esto. Fue un foro virtual donde inclusive había otra metodología más llamada círculos de diálogo. Este Open Space buscaba inicialmente cómo restaurar las relaciones entre el pueblo peruano. Y el propósito que tenía Sagasti era justamente cómo restaurar las relaciones entre el pueblo peruano, y para ello convocó un llamado. Y nosotros, luego de una serie de conversaciones muy sesudas con otros especialistas, transformamos esta idea inicial del presidente Sagasti en esta: ¿cómo reconstruimos nuestras relaciones de confianza? Este fue el llamado. Y a partir de este llamado fue difundido por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de todos sus canales a nivel nacional, convocando a las 25 regiones del país y buscando a través de voluntarios, facilitados voluntarios, hacerse cargo de cada una de las regiones en un Zoom inmenso donde participarían los interesados apoyados por los facilitadores. En este sentido, tuvimos la suerte, el honor, el orgullo de poder participar en un espacio de diálogo convocado por el mismo gobierno, que me parece que fue bastante audaz, bastante valiente el hacerlo, porque por aquellos días, y creo que hasta ahora, ustedes están siendo víctimas de cantidad de memes, cantidad de insultos, medias verdades o mentiras disfrazadas de verdad que inundan nuestras redes, hasta los espacios más cercanos. Y las personas tienden a tomar partido. Esta polarización que nos ha hecho tanto daño y de la que estamos sufriendo ahora, merecía un intento por lograr que los ánimos exaltados de las personas pudieran diluirse a través de un diálogo sincero, franco, directo y honesto. Esto fue lo que buscamos y el proceso fue este. A ver, vamos con la búsqueda del proceso. Acá está. El resultado 1 fue el siguiente. El día 1 se lograron 28 temas, ¿no? Acá tengo una foto de lo que pasó aquel día. Estoy vestido justamente muy parecido como aquel día que verán en la foto. Se hace un marketplace, se lograron los siguientes elementos, ¿no? Por ejemplo,
Se lograron trabajar diversos temas, logrando que la temática, al menos hayan 2 temas de interculturalidad, 2 temas de educación y salud, un tema de participación ciudadana, 2 de diversidad, 5 referidas a la ciudadanía, 3 de confianza y 2 de diálogo. Eso es lo que se buscó. Eso es lo que se buscó con ese esfuerzo del Open Space. Y se los voy a explicar qué cosa es lo que se logró en aquella oportunidad. ¿Cómo es que se hizo? Para que no quede la duda. Hicimos un Open Space de 2 días. Durante el primer día, nosotros trabajamos temas que pudieran generar confianza. Ahora, al decir trabajamos temas suena demasiado pomposo. En realidad lo que hicimos fue hacer que las personas se conocieran, desde sus nombres, sus oficios, sus ocupaciones, las circunstancias que los llevan a esa reunión y sobre todo vinculando estas conversaciones que van desde el ser a partes esenciales de su infancia. Preguntas como, ¿dónde naciste? Y cuéntame el espacio que te rodeaba por aquellos primeros meses de nacido. ¿Cómo fue la casa donde tú viviste los primeros años de vida? En segunda instancia, preguntamos también acerca de los juegos infantiles o de los niños que compartían contigo esos días. Eso durante este primer día, en una sesión de 2 horas, que se hizo en forma paralela en 28 salas, logró que las personas se adentraran, conversaran y dejaran de lado posiciones ya prediseñadas y más bien hablaran sinceramente acerca de temas que realmente le importaban, temas emocionales, temas con sus recuerdos, temas con sus mejores em, eh, retratos de la infancia. Esto los llenó de unas sensaciones de afecto, de consideración y de coincidencias. Cuando los niños decían, yo jugaba tal jueguito, por ejemplo, trompos, bolitas, o las niñas los yaxes, o tal vez con el elástico, o tal vez las escondidas, hizo que todos bajaran a un nivel menos mental y más bien emocional, acercándose mucho. Durante esas 2 horas las personas dialogaron y no necesariamente sobre los temas que les interesaban, sino sobre los temas emocionales coincidentes. También se les pidió que ellos propusieran temas y estos temas fueron los que les acabo de señalar que fueron en un número interesante y que luego a través del uso de una metodología llamada Mentimeter, las personas eligieron cuáles eran los temas más importantes. En el segundo día ya el diálogo fue acerca de los temas importantes y durante 2 horas las personas dialogaron, hablaron con mucho cariño sobre lo que realmente pensaban y sobre lo que realmente querían. Y esta experiencia se enriqueció muchísimo con este esfuerzo. Bien, entonces, basado en esta experiencia es que se crean los temas y voy a mostrarles cuáles eran exactamente para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. A ver, voy a mostrar. Por ejemplo, uno de los temas importantes era gestionar comunicaciones personales cercanas como en la niñez para tener lazos cercanos que lleven a conversaciones en igualdad e interculturalidad. Respetar las diferencias culturales, género, edad, etcétera, y mostrar tolerancia para el diálogo con el otro, poblaciones nativas y altoandinas. ¿Cómo promover y fortalecer una participación ciudadana protagónica y activa en las acciones de desarrollo local? ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos en el desarrollo de la solución? ¿Cómo responder sobre la convivencia ciudadana en las nuevas condiciones urbanas y rurales? Mantener viva nuestra memoria histórica y curar heridas históricas era otro de los temas que propusieron. ¿Cómo evitar estigmatizar y poner etiquetas? ¿Cómo reducir el dogmatismo en la búsqueda de una sociedad viable? ¿De qué manera podemos incluir el
diálogo intergeneracional para responder a la compleja y rica diversidad cultural del país? ¿Cómo inculcar los temas de escucha en la sociedad? Fortalecer las habilidades blandas a través de talleres de sensibilización, haciendo énfasis en un Perú que todos somos uno, generar estrategias y cuidados para que los jóvenes asistan al colegio, evitando que las niñas puedan verse afectadas por embarazos no deseados. ¿Cómo reconocer y aprovechar la diversidad? El enfoque intercultural como un derecho ciudadano para la convivencia pacífica, política, pública y en la sociedad. ¿Cómo generamos el respeto por los demás? ¿Cómo reconstruir la confianza como país para rescatar la diversidad de lo individual, lo colectivo, lo familiar, lo comunitario? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para contribuir a la reconstrucción de relaciones de confianza? Bueno, entre otros, esos fueron los temas. En realidad fueron como 60 temas y quedaron reducidos solamente a estos que resultaron ser los más importantes. Luego de estas conversaciones, las personas nos expresaron el gusto, lo catártico, lo simpático, lo agradable y lo templados que se sentían en su estado de ánimo, ya no polarizados, sino más bien cercanos al otro. Y eso hizo que las personas que participaron aliviaran al menos momentáneamente las tensiones de polarización. Pero ¿se imaginan ustedes qué hubiera sido si hubiéramos tenido un conjunto de open space que logre trabajar región por región? Inclusive, una de las posibilidades que estamos esbozando ahora, bueno, ya no esbozando, sino más bien implantando en el Colegio de Psicólogos, en, el, en, el, en lo que es Lima y Callao, en el Consejo Regional, es hacer un open space que tenga que ver con el diálogo entre nosotros para finalmente unirnos, juntarnos, hacer llegar nuestras mejores opiniones para que en conjunto, como una sola fuerza, podamos hacer que la gestión de lo que queda de este colegio de psicólogos y las próximas gestiones de colegios de psicólogos sean más bien que nos induzcan o que nos conlleven a acuerdos constructivos, en vez de las veladas críticas o a veces con la mirada, a veces un tanto a veces rencorosa o vengativa, que estoy seguro que a veces nuestras mejores intenciones ocultan algunas posiciones que no siempre son las mejores. Busquemos entonces reconstruir nuestra confianza en nuestro colegio y hacer de este un gremio mucho más sólido, mucho más proactivo y mucho más grande como soñamos. Bien, esto es lo que representa el Open Space como experiencia para el Perú. Les cuento que en Latinoamérica fue muy celebrado este Open Space porque era apoyado por el propio gobierno del Perú y apoyado también por la presidencia del Consejo de Ministros, que es la parte operativa. Un país por primera vez se puso de pie para poder hacer un Open Space. Bien, ya son las 11:48, creo que me he ido muy acelerado. A las 11:50 debería terminar para que pueda empezar la rueda de preguntas que estoy dispuesto a absolver en la medida de lo que sea posible. Así es que muchísimas Perfecto, gracias, licenciado. Heidi. Muy agradecida con usted. A ver, acá tengo una consulta. ¿La dinámica que explica acerca de la facilitación es la misma que se aplicaría a la del coaching? Si no es así, ¿en qué se diferencian? Hay diferencias sutiles, pero fuertes. El coaching nace como una actividad eh, diseñada para el desarrollo de las organizaciones. En ese sentido, el coach es más bien una especie de asesor de la persona que va a tomar las decisiones. Y la persona que toma decisiones pone en juego todos sus saberes, pareceres, para que a través de las preguntas que oportunamente sepa hacer el coach, pueda expandir la mirada hacia el mundo y las posibilidades que tendría de crecimiento.
tanto para su empresa, así como personalmente. La facilitación, en ese sentido, puede utilizar preguntas que pueden desestabilizar a la persona para que pueda desestructurarse para volver a estructurarse. Entonces, hace preguntas, pero esencialmente lo que busca la facilitación es que las personas se pongan de acuerdo consigo mismas, hacia lo que buscan y hacia su propósito. Hay una sutil diferencia allí. Aparte que lo que nosotros buscamos como facilitadores es profesionalizar, en el sentido de que buscamos que las personas que sean facilitadores sean de base profesionales. No siempre los coaches son profesionales de base y más bien tienen una formación muchas veces demasiado ligera para nuestro gusto, aunque cuando son profesionales y sobre eso son coach, obviamente hacen mucho más potente las habilidades que tienen en sus capacidades metodológicas, así como también en su perspectiva profesional. Perfecto. Gracias. Por favor, ¿alguna otra consulta de los asistentes? Que si pudieran abrir su micrófono, que sería ideal. Bueno. Pueden abrir sus micrófonos para que hagan la consulta directamente. El licenciado lo está indicando, lo está autorizando. ¿Me permiten? Buenos días. Adelante, buenos días, Gracias, Iris. licenciada. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la ponencia. La verdad me resulta bastante interesante y me surge una pregunta. ¿Cómo podemos, bueno, yo lo asocio a la psicoterapia de grupo, un poco lo que usted está indicando, cómo podría emplear los elementos de esto que usted señala como estrategia, tanto la facilitación como, por ejemplo, este tipo de dinámicas como el Open Space. ¿En psicoterapia de grupo hay algún tipo de convergencia de la cual pueda yo hacer justamente este match? Gracias. Bueno, Iris, voy a responderte. Sí, efectivamente, en los últimos ciclos de la universidad, lo que más me impactó fueron las clases de psicoterapia de grupo. En ese sentido, tuve a buenos maestros que me hicieron que yo anhelara aprender todos los secretos de la psicoterapia de grupo. Pero con los años fui descubriendo que la facilitación podía ser una variante de la psicoterapia de grupo y de hecho así lo asumí durante buen tiempo. Inclusive las personas que hacen técnicas grupales, que el común de las personas le llama dinámicas, utilizan los mismos principios. El individuo, que es en este caso el psicoterapeuta, se pone al centro del grupo y les dice lo que hay que hacer. Y ahí encontré yo la gran diferencia. Cuando nos ponemos al centro del grupo para decirle a los demás lo que tienen que hacer, estamos cortando una gran oportunidad. La oportunidad de que el resto se pueda manifestar y se pueda empoderar. A veces en la psicoterapia, que clásicamente hemos ido aprendiendo nosotros, somos el centro, somos la luz, somos la voz, somos lo que dicen lo que hay que hacer. En ese sentido, la facilitación no busca eso. La facilitación busca que las personas sean la voz, sean los empoderados, sean los que dirigen la palabra, sean los que empujan opiniones. Y en ese concierto donde las personas se empoderan para ser capaces de opinar y de decir lo que piensan, es allí donde nosotros nos convertimos en articuladores. En vez de ser luz, nos convertimos en articuladores. Y nos ponemos al servicio de todos para que puedan encontrar sus mejores respuestas, inclusive las que tienen que ver con el acuerdo consigo mismo. Y hacer que las personas aprendan de esta experiencia, logrando lo que en otras palabras llamamos acciones terapéuticas, lo que para nosotros es aprendizaje. El aprendizaje de la vida es lo que nos hace mejores. La terapia rápida, terapia así directamente yo a tú, esto podría entrar en revisión. No digo que esté mal, digo que podría entrar en revisión. Creo que lo que se viene gracias a la pandemia, y qué pena que diga gracias a la pandemia, pero lo bueno de la pandemia es que nos ha traído la virtualidad. Y la virtualidad trajo consigo lo digital. Y lo digital ya no puede ser solamente protagonizado por alguien, porque si no, todos alrededor se van a enfriar durante esta hora de conversación.
lo cual es una gran pérdida porque podríamos estas 28 personas conversar acaloradamente sobre temas que realmente nos interesan y aprender de eso, evolucionar con eso. Y ahí está la gran diferencia. Creo que hay un salto cuántico. Dejo de ser el protagonista para convertirme en el articulador, la arañita que va creando puntos o nodos de nuestra gran malla o nuestra gran telaraña donde todos nos ubicaríamos, haciendo que todos tengan especial virtud, todos tengan luz, todos tengan importancia. Y eso hace que las personas se sientan mejores, más plenas, más abiertas. Espero haber respondido a tu pregunta, Iris. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra consulta de los asistentes, por favor? Bueno, esto ocurre siempre que una persona habla Sí. tanto rato, las personas se enfrían. Y a eso me refería yo con estas metodologías, ¿no? Si todos hubiéramos abierto las cámaras y los micrófonos desde un inicio, hubiéramos tenido una conversación mucho más franca, mucho más rica. Y no muertos de frío como yo también en este momento estoy. Entonces, Hans, ¿podría participar? claro, Tania. Sí, Hans, mira, felicitarte porque este método que tú tienes lo voy a aplicar con mi grupo y a ver si podríamos llevarlo a nivel de colegio de psicólogos como una propuesta para solucionar diferentes problemas. Sí, Tania, la idea es hacer en este mes, hacer a finales de mes o a principios del próximo mes, hacer un Open Space. Y te invito a que participes. Esto ya lo hemos conversado con el decano y él nos cursó una carta invitándonos a desarrollar un Open Space para los colegiados, ¿no? Espero que tenga una nutrida participación. Gracias por lo que tú nos dices, Tania. Entonces vamos a recapitular lo que nos hace, creo, nos hace evolucionar, nos hace muy felices, es tener la capacidad de soltar para que el resto opine. Y en ese sentido, que todos participen y pensar menos en mí resulta la gran oportunidad para el crecimiento y para el desarrollo de todos, para que todos puedan lograr un objetivo importante en sus vidas. No quisiera retirarme sin agradecer al decano, al Colegio de Psicólogos en su totalidad, a la organización. Gracias por la invitación, me siento muy honrado y espero que lo que he dicho pueda ser útil para ser tomado en cuenta. No seamos luz porque nuestro protagonismo como psicoterapeutas o como facilitadores impide sin querer el desarrollo de las personas que realmente nos interesan. Que solamente hablen, que solamente opinen, ya es bastante para que se vayan empoderando. Gracias, amigos, amigas. Será hasta otra oportunidad. Le agradecemos mucho, licenciado. Muchas gracias por la nutrida ponencia. Esperamos ver más Gracias, adelante. un gusto. Por favor, Manuel, si pudieras, perfecto. Ahí está, qué lindo. Su certificado se le va a hacer llegar por interno. Muy Muchas amable, gracias. Lo están agradeciendo por interno. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Es lo que indica el público. Le agradecemos y hasta otra oportunidad. Muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego.